¿Ya? Ya. ¡Hola! No, mal sincronizado. No importa. Bienvenidos al podcast de estudio de género y sexualidad. Bienvenidos al Himalaya. Así es. Yo soy Liz y me acompañan Ale, Reina y Chel. Sí. Muy bien. Este podcast de hoy estará basado en el artículo del doctor Santiago Díaz, profesor de filosofía en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su artículo se llama Descolonizar el deseo, desear la descolonización, notas insurgentes sobre la colonialidad erótica sobre los cuerpos deseantes. En este podcast vamos a analizar cómo la cultura occidental ha influido en la comprensión del deseo en América Latina. Oye, Liz, cuéntanos, ¿por qué no tenemos más imágenes del doctor? Es la única imagen que tiene en redes sociales. Y te Confirmo. Alem lo llamó Jesús. No fui yo. Con todo respeto, doctor, muy padre su. Pero misterioso sí es. ¿no? Sí, un saludo para el doctor, para toda la familia. El doctor Díaz. Vamos a centrarnos un poquito en el contexto colonial y poscolonial. Si escuchan la cocina es que alguien está cocinando y no tenemos mucho espacio profesional. Tales son los casos como la tradición judio-cristiana, la cual se considera el deseo algo negativo y peligroso. El modelo colonial moderno, que restringe el deseo a la heteronormativa y lo patologiza lo que no se ajusta a ella. Cuando hablamos del judio-cristiano, estamos diciendo de las cosas que se esperan de una mujer desde la religión cristiana y católica, ¿no? Exactamente. Okay. La sociedad contemporánea que fomenta un consumo constante y la captura de objetos de deseo. Todo esto, a pesar de verse normalizado en la sociedad, genera represión y violencias a las vidas deseantes por el hecho de no ajustarse a lo que ellos llaman algo normativo o algo normal. El objetivo al que se quiere llegar es claro: descolonizar el deseo como un acto de resistencia, y no solo de resistencia, sino de reexistencia frente a estas estructuras opresivas. Vamos a hablar ahora un poco sobre la colonialidad erótica. ¿Y qué es la colonialidad erótica? Bueno, primero el autor empieza explicándonos cómo esto, pues, es un recuerdo que tenemos compartidos todos y que es doloroso, un recuerdo doloroso. Habla él sobre las poblaciones del sur, pero yo creo que es en todo México, ¿no? Bueno, y todas las partes que fueron alguna vez colonizadas, sí. Lo primero que aparece en este recuerdo es que las sociedades de pensamiento heterocentrado se fueron formando a la fuerza y subliminalmente. O sea, todos sabemos también que no fue un proceso tranquilo, pacífico, respetuoso. Sabemos que... Oye, yo quiero comentar algo al respecto. Sí, sabes que, pues ya ves el mito de la Virgen María, ¿no? Que se supone que fue una adaptación a una diosa madre, que en este caso es la Coatlicue, y que aún dentro de muchas figuras santas, así como los santos y las vírgenes, adentro había una figurita que hacía alusión a sus dioses en la conquista. ¿No sabías eso? No sabía eso. No manches. ¿Es real? Es real. Cultívense, de veras. Todas bien raras tú. Bueno, precisamente. Y lo peor, ¿no? Que todo este proceso que fue violento, múltiple y muy polifacético, se veía se justificaba desde esta visión de que era para bien, ¿no? Se estaba enmascarado en aras de la ciencia, de la humanidad y de la civilización, ¿no? Porque siempre está muy presente este concepto de que antes pues no éramos civilizados y se nos trajo la civilización, especialmente también en este concepto, ¿no? Muy de Malinowski eso. Así. Ya estoy metiendo en otro Malinowski. Bueno, pues saber de dónde viene y también su función para poder analizarlo y tener estas prácticas terapéuticas, el autor dice, y pues todos estamos de acuerdo, de que es esencial. Tenemos que saber de dónde viene, cuál es su función, bla, 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 ¿no? Para empezar, pues la función de la colonialidad
es desplegar una máquina despótica de Tú puedes. Ánimo, ánimo. reterritorialización. Dilo rápido 3 veces. Desplegar una máquina despótica de reterritorialización del deseo en esas intimidades más profundas. Pero a ver, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, se trata de que se instaura este orden, esta lógica de mundo. De hecho, el autor lo llama embrujo de mundo, donde todo lo que no encaje en esta lógica va a ser perseguido. Todo lo que salga de esta caja se ve hasta como patológico. Va a ser cuestionado porque pues no entra. No entra en lo normal. La colonialidad clínica, ¿no? Ándale, exactamente. O sea, si estamos hablando de que alguien se sale de este régimen, la única explicación tiene que ser un desorden psiquiátrico. Sí, o se va a ver como algo patológico, algo que tiene que ser corregido. Claro. Sí, el autor llama esto, esta máquina erótica colonial. Y a mí me gusta mucho esto porque es un concepto de que esta máquina es pues violenta y también se impuso a la fuerza en múltiples dimensiones de la existencia, no solamente a nivel erótico, sino también lo podemos ver reflejado hasta el día de hoy en muchas partes, ¿no? Por ejemplo, la violencia, lo básico, ¿no? Obviamente, lo primero que se piensa, desde la invasión colonial a final del siglo XV hasta hoy se ve la violencia. La violencia obviamente física, sexual, por los europeos que se dio cuando llegaron a las Américas, obviamente sabemos que muchas mujeres fueron violadas, fueron... No sé si YouTube se vaya a enojar por eso. Porque ya ves que a veces bajan los videos con esas palabras así de que violencia y... No creo, porque no va y a tener desvivisión. muchas vistas. Y yo de, ay, nos vamos a hacer bien Al virales. cabo somos 3. ¿Tú crees que alguien encuentre este podcast? Bueno, todos sabemos esta parte de la violencia. También esta persecución crítica, por ejemplo, la tecnología erótico-racial de blanqueamiento de cuerpos colonizados, y eso me parece súper evidente hasta el día de hoy, ¿no? Como comentarios como mejorar la raza o cosas así, ¿no? Que tenemos. Sí, es algo que se vive todavía. Sí, tenemos este concepto de que de que hay algo mejor, ¿no? Y que hay que blanquear la raza. ¿Ustedes todavía viven eso? Yo pensé que era algo así como ya bien olvidadísimo. No. Bueno, Es que no mi ejemplo es mi sales. mamá. Es que tú eres blanca. No, de chiquita mi mamá sí me decía que si tienes un novio prieto, porque usaba mucho la palabra prieto, si tienes un novio prieto no te voy a querer ni a ti ni a tus hijos changuitos. Y yo, ¿qué? Hijos changuitos. Te lo juro porque Fernando a tu mamá. nadie sabe quién es mi mamá. Pero ¿saben quién eres tú? Bueno, sí. Bueno, es que también pues hubo esta persecución erótica que viene de la instrucción religiosa del pecado y la vergüenza, y es algo muy claro en la religión, ¿no? Este concepto de vergüenza, porque se nos enseña a tener vergüenza, a perseguir la pureza, la pulcritud, también de lo que va a hablar más tarde Allen. Se llevaron también a cabo, por ejemplo, muchos mecanismos de control. Por ejemplo, se me viene a la mente los confesionarios de indios que indagaban en las prácticas sexuales que tenían, ¿no? Entonces, una vez que les decían, era con toda la intención de corregirlos en lo lícito y en lo moralmente aceptable, después de que, pues, les contaban sus prácticas sexuales. Y aparte, muchos otros más mecanismos de control. También de manera erótico-económica, por ejemplo, las leyes de Burgos en 1512, que básicamente como que controlaban los vínculos indio-encomenderos. Hablaba sobre sus deberes y sus derechos también, de hecho, o sea, esta colonialidad, como decíamos, afecta en más aspectos de lo erótico, ¿no? O sea, sí nos estamos centrando en esta parte, pero sabemos todos que Pues se es la ley impuso. que castiga hasta el ocio, ¿no? Que Exactamente. considera que el ocio es uno de los mayores vicios que tienen los indígenas Ajá, americanos. y es desde esta perspectiva crees? colonial. Sí.
De hecho, hasta ahorita no es como que se tiene la imagen De del... que los indígenas son flojos, Ajá, sí, que no sí, les sí. gusta trabajar. Pero pues eso pero es vino por- desde este Fry, ¿no? Que fue el que abogó por los derechos de los indígenas, pero para poder hacerlo les dio una imagen como de tontos, como de niños, como de gente que no sabe lo que está haciendo. O Ah, este pues, concepto ya venía desde antes. Creo que pero, es o sea, antes, ese pues, concepto que tiene el Fry viene de su porque ideología y es de de, 1512. de la De su colonia. ideología colonial, pues sí, Sí. fíjate qué loco. Entonces, no viene de una persona, sino que la ideología de esta persona viene de esto. De su contexto Exacto. social. Es Claro. sistemático. Vamos ahora. Ah, bueno. Una de las de estas cosas que se utilizaron va a ser normar una pulcritud sexual, que pues también se puede realizar mediante cosas como mencionó Reina, como como el confesionario de indios. Y el autor va a retomar a esta autora que se llama Emma Chirix, es una pensadora maya caxel y es nativa de Guatemala, creo. Ella va a hablar sobre que normar una pulcritud sexual en los cuerpos y en las almas de las personas colonizadas va a ser como una cosa que se ve bien afectada en como esta cuestión de que nosotros vemos lo blanco como limpio, ya no solo con las personas, pero también en general en los espacios. Hasta los Entonces, hospitales, ¿no? ajá, Las cocinas. se tiende a pensar que lo que sea blanco va a estar limpio y se tiende a creer que cualquier mancha o cualquier pues cosa que no sea blanca va a ser mugre, Sí, que va a ser significa sucio, que está significa sucio. suciedad y significa impureza. Ok. Sí, hasta eso viene desde la colonia. Entonces el autor, para pues contrastar este pensamiento, va a hablar de una frase de Pat Parker, que es una poeta afrodescendiente, que dice que la revolución no es limpia, ni bonita, ni veloz, para nada. Y no tiene que ser. Sí, no. Angela Davis también es una muchacha afrodescendiente revolucionaria. Me tocó exponer de ella el semestre, creo que antepasado, y ella incluso habla de cómo las personas de bajos recursos, en este caso las personas, la gente negra, era más propensa a terminar en la cárcel por sus situaciones socioeconómicas y no porque realmente sean objetivo de un crimen. Oh, sí, obvio. Sí, Oh, sí, sí. No, es que estábamos viendo hasta también, por ejemplo, cuando se habla de salud, como las personas en Brasil, las personas negras, o sea, siempre tienen menos posibilidades de acceder al sistema de salud. Pues lo acabamos de ver con la exposición anterior con Sí. Héctor, ¿no? Ah, pues tú eres de mi equipo. Pues sí es cierto. Que, o sea, ¿te acuerdas que hablando de la pandemia, las personas de Sí. clase baja y media baja, tuvieron más muertes o fueron más propensas a que su enfermedad se agravara más porque no tenían la economía suficiente para pagar las vacunas? Y aparte, o sea, la mortandad aumenta no solamente por cosas económicas, sino también raciales, de etnia. Sí, 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 sí. y bueno, ya como un superestrato más arriba de esta normatividad, tenemos la limpieza étnica a partir de la gestión disciplinada de los cuerpos gestantes. En este caso yo puse a Fujimori, a Alberto Fujimori, que es presidente, bueno, fue presidente de Perú y llevó una de las limpiezas étnicas más grandes que han existido a nivel, pues, de la historia de Latinoamérica. Después de tu tío Hitler. En Latinoamérica. Ah, perdón. Latinoamérica. Pero Sí, sí, sí. específicamente la limpieza étnica que realiza Fujimori es la castración de un montón de mujeres indígenas. De hecho, las Hombres también, pues. las pastillas anticonceptivas fueron utilizadas primero para personas de clase baja de alguna etnia, según yo, en gente Sí, sí, negra. Pero al principio no era como un derecho de la mujer, sino una manera de limitar que este grupo... Finalmente, pues la mayor parte de avances de la ginecología vienen de trauma ¿Cómo se llama esto a cuando personas racializadas. este debate entre de si alguien debería tener hijos o no? Ay, Eugenesia. eso, Sí, eugenesia. justo es como una parte de las más importantes cuando hablamos de limpieza étnica. Sí, 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 me suena mucho. Entonces, pues no solo es para normar estos cuerpos gestantes, sino que también se va a clasificar a los otros sexuales con el propósito de civilizar. Y esta va a ser una cuestión bien colonial, a pesar de que ya estemos hablando del siglo XIX y XX. Disculpen el ruido, a Reina le encantan las papas con chile. ¿Verdad que tiene gastritis? Entonces vamos a tener un control médico-jurídico
que además va a ser muy, pero muy, pues como publicado. Van a existir todos estos medios y todos estos como periódicos de alarma y etcétera, que son como súper gráficos y súper alarmistas, a fin de cuentas. Se va a establecer aparte un maridaje médico-jurídico que va a clasificar, como ya habíamos mencionado antes, todas las conductas que no entren desde el canon blanco como patologías. Sí, se persigue. Y pues lo que más se va a decir va a ser que los uranistas, los pederastas, los invertidos, los pervertidos y el tercer sexo son los que deben de ser erradicados. Ok. O sea, concordamos con la parte de los pederastas y sí, pero, Sí. Lo demás está... o sea, pero el punto lo entiendo. Entonces se retoma esta racialización erótica como un crisol eugenésico, que justamente acabábamos de mencionar la palabra eugenesia. Es como un pseudoestudio de la genética donde se va a querer llegar a un punto en el que los seres humanos evolucionen para bien. Pero pues se va a prestar para un montón de racismo. De hecho, los nazis Pues no lo es reclaman un montón. De hecho, Tiene un arbolito y tiene como muchas ramas. así. Sí, es pues sí, como un gráfico de un árbol que tiene muchas ramas, en medio dice eugenesia, y dice como las bondades de la ciencia eugenésica, dice que hay más fuertes, más altos, cosas así. Sí, pues el soldado Pero, perfecto, ¿no? ajá. Del que hablaban. Y pues el contrato social que implica todo esto, a final de cuentas, pues siempre va a ser heterosexual desde el principio. Todos los estados se fundan en este medio heterosexual. Ok. Y pues ahora vamos a hablar sobre el contrato social como una triada ligada a las prerrogativas de la Revolución Francesa. Tenemos a esta pensadora que se llama Ochi Curiel, que ella habla de que esta igualdad y fraternidad que se ha pues proclamado desde desde la Revolución Francesa solamente va a ser para a un grupo muy específico de personas. Entonces ni las mujeres, ni las lesbianas trabajadoras, ni los trabajadores, ni tampoco las personas indígenas y negras serían incluidas nunca en esta igualdad ni en esta libertad. De hecho, Ali, la maestra nos dejó ver un documental que yo como me encanta de hablar de ese documental porque está padrísimo. Porque primero te habla de que cómo las mujeres se reunieron, ¿no? Y empezaron a decir de que, oye, esto no me parece, y así empezó el feminismo. Pero, Vas a hablar del feminismo blanco, ¿no? no, ajá, sí, es que después sale Sí, me hace mucho sentido. Rita Mae Brown, según yo, algo así, y ella dice, oiga, o sea, padrísimo todo lo que están proponiendo, pero, pues, ¿qué pasa con las mujeres lesbianas y con las mujeres negras y con las mujeres trans? O sea, sí al feminismo, pero el feminismo tiene muchas facetas y tiene muchas caras. Y así. Pues precisamente es como esto, ¿no? Sí, y solo que en justo otra esto lo podemos escala. ver como en las declaraciones de estados, a quién se le considera persona y a quién no. Y normalmente pues no se va a considerar persona a un montón de gente que se queda fuera de esta norma. Y está bien cagado porque en la antigua Grecia era de que un hombre era lo más top que había y que la mujer era vista casi como un esclavo. Entonces las relaciones homosexuales estaban en sí permitidas porque era más digno estar con un hombre que con una mujer. Sí. Y pues vamos a pasar a las premisas morales médicas sanitarias y de las buenas costumbres, que este es otro mecanismo de control que se va a utilizar, que no es como así súper represivo a nivel físico, pero sí va a ser muy represivo a nivel social. Entonces se tienen estos conceptos como de, ¿cómo le llaman? De irrumpir la paz pública y esas cosas. Ah, sí. O de que estás haciendo algo que no va pues con las buenas costumbres, sí. Va a ser como un castigo que se va a ejercer, pero completamente social, como el rechazo que te van a hacer y demás. Okay. No tiene nada que ver como con el castigo público, ¿no? De que este es el ejemplo y esto le va a pasar a todos los demás, sino que Es es algo más que como- ejerce la sociedad Es más, misma. siento que es como más como lo que decía, ¿no? De que no todo este proceso no fue así como tan tajante como a la fuerza, sino que también fue subliminalmente, ¿no? Ajá, y justo aquí en esta parte se va a retomar como la religión otra vez,
de todas estas formas de autorrepresión que uno tiene, como pues sí odiarse a uno mismo, como no querer expresar algo que no vaya de acuerdo a la norma, y pues la expresión de un rechazo normalizante, como los gays de closet que son homófobos. Ay, yo tengo una historia bien padre. ¿Puedo contarla pero no decir el nombre? Tenemos una conocida que ya está grande y que estuvo casada alguna vez, pero su marido llegó y le dijo de que un día así de la nada la sentó y le dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo, ya no me gustas y quiero el divorcio. Y ella se quedó súper sorprendida porque eran amigos de toda la vida. Aquí nuestro elfo doméstico la conoce, o le conoce, quién sabe, podría ser cualquiera. Entonces llega su marido y le dice estas cosas y se va a los Estados Unidos. Entonces mucho tiempo después su hija habla con esta mujer y le dice, ¿sabes qué? Necesito contarte algo de mi papá. Está empezando su transición al género femenino. Dice que ella siempre fue una mujer. Entonces, nuestra compañera entiende de dónde viene todo este odio y todo este resentimiento, porque en el matrimonio que ellos dos tenían, él deseaba ser, bueno, ella deseaba, él antes, mujer ahora, él deseaba ser la mujer del matrimonio. Y es por eso que le tenía tanto resentimiento a la compañera. Y también venía desde una familia súper católica y súper persinada y súper todo esto. Entonces, su ex esposo, ahora ex esposa, sentía el odio incluso hacia sí mismo, pero lo canalizó hacia su No, ex aparte mujer. se sentía reprimido, ¿no? Exactamente, se sentía reprimido por el contexto del que venía. Y la única manera que encontró de canalizar todo este odio que se tenía fue con un matrimonio que él mismo cortó de tajo y que él mismo inició, porque muy jóvenes él le dijo, ¿sabes qué? Somos mejores amigos porque no nos casamos. Fue algo bien exótico. Y qué impresión después darte cuenta que la persona con la que viviste tantos años nunca tuvo la confianza de abrirse contigo y decirte, ¿sabes qué? Soy una mujer. Pero Eso me pues es parece. que viene desde que él no se sentía cómodo, o sea, porque sabía que no iba a ser aceptado, Ujú. que viene pues desde esta colonialidad. Sí, Pero, aparte no sabemos qué tipo de relación tenía con la compañera, ¿no? O sea, pero a mí me parece, claro, me parece una persona súper liberal. Entonces, si yo estuviera casada con una persona tantos años, incluso como para ya tener una hija, pues no sé, o sea, como que alguna vez se me ocurre decirlo, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? Pues depende. Es que va desde ese hecho que vives en esa normativa, en esa cosa normal. no es personal, es sistemático. Sí, Ajá. Ok, exacto. ok, O ok, sea, no ok. depende tanto de que probablemente a lo mejor él sí se sentía de decirlo, pero no lo veía como dicen, no era algo sistemático y no lo veía como que. Bueno, sí, no podía como hacer esta autocrítica, ¿no? Porque es algo Ajá. que tienes tan internalizado. Pues como ya tienes internalizado el aparato represivo, es Ujú. muy difícil dejarlo ir. Ujú. Cierto. Ok, continuamos. Y pues hablando de cosas sistemáticas, vamos a hablar de cómo funcionan las leyes y las reglamentaciones con respecto pues al tema. Ahorita tenemos un problema a nivel global, que es pues que está volviendo a surgir la derecha y el conservadurismo. Las ideologías, Especialmente en hombres, ¿no? Yo sí he sí, visto eso. súper sí. ¿Cómo? Hay como encuestas de que los hombres van como muy arriba en conservadurismo ahorita y Mientras las que mujeres las se están mujeres, volviendo más liberales. sí. Yo creo que tiene que ver mucho con este boom que hubo del feminismo que fue en el 2019-2020. A mí me tocó, yo estaba en la prepa y de hecho estuvo súper loco porque hicimos una manifestación en silencio, nos agarramos todas de la mano y se sentía una vibra tan pesada que muchas empezamos a llorar porque te das cuenta de por qué estás ahí y muchos de los compañeros hombres, me van a dar en la boquita. De comer. De comer. Le dieron espagueti y le dieron comida. Ay, qué sabroso. Nos están cocinando. Está delicioso, Diana, muchas gracias. Entonces había un silencio sepulcral, pero se escuchaba el llanto, el dolor de muchas de las compañeras y los hombres por fuera. Se escuchaban sus risas, sus comentarios machistas, misóginos y mucho así de que son unas dramáticas y cosas así. O sea, nosotros recibimos mucha violencia en nuestras manifestaciones por parte de los hombres. Sí, Hombres que en este caso ya eran, entre comillas, no adultos, pero ya tenían un raciocinio. Es un fenómeno muy interesante. y el problema aquí va a ser que muchas veces pues está aparato represivo sistemático de, bueno, yo no lo veo bien, o sea, como están dañando las buenas costumbres y demás, va a llegar hasta los parlamentos y se va a legalizar pues cosas Pues está que pasando. sí, Como lo del real. talibán. O sea, Como las Estados mujeres. Unidos. Ah, sí, también.
Estados Unidos acaba de quitar el derecho al aborto, acaba de... ¿Cómo crees? Te lo juro, hay varios estados que acaban de cortar de tajo Planned Parenthood para que las mujeres no accedan a abortos y para que las personas trans no puedan acceder a tratamiento ¿Qué? hormonal. Te lo juro. ¿Bajo qué? Federal. O sea, cada estado se rige por su propia ley. Ya. Como son conservadores, ellos pueden hacer lo que quieran. Pero, bueno. Y así. Entonces, pues sí, a final de cuentas se ve respaldado en todas estas ideologías no conservadoras, de las nuevas derechas, los neofascistas que están a tope ahorita en Italia. ¿Y en la escuela? También. Un saludo para los nazis de la escuela. Los neonazis, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mira, luego, ¿por qué te duelen las tripas? Y pues van a hablar de un sistema moderno colonial de género, que va a ser como este inconsciente que es racista y heterocentrado y que tanto médica como jurídicamente, pero también pues económica y socialmente de forma menos represiva, va a patologizar y a criminalizar, perdón, el deseo que es plural, el deseo que no se ajusta a esta normativa blanca y heterocentrada. Nice. Si no es lo que decíamos, va a ser perseguido todo aquello que no encaje dentro de esta lógica. Sí, y pues tenemos problemas a nivel de país, donde pues por ejemplo México es el segundo país más violento para la comunidad trans en todo el continente. ¿Cuál es el Qué primero? fuerte. Brasil, ¿Brasil? Brasil. Ah, qué loco, yo hubiera pensado como estos países orientales. Ah, del continente, Sí. no América. Ah, perdón. Ay, no, bien perdida yo. Entonces, termina casi, creo, diciendo que el género va a ser el dispositivo de la colonialidad erótica que absorbe como un agujero negro toda la fuerza deseante pluralmente expresada. Y esto pues va a impedir un montón de cosas, porque en las comunidades antes de la conquista ya existían un montón de diversidades que pues Sí. obviamente no encajan con el canon colonial, como por ejemplo aquí en Oaxaca las mushes, Las mushes, sí es cierto. en el Vean, sur, vean la serie en Netflix, está padrísimo. en el sur de Estados Unidos tienen a los Two Spirit y demás. ¿Cómo es esto? Dos espíritus, ¿Sería que como son una persona no binaria? ¿O más género o fluido? menos, pues sí, pero es como una categoría étnica también. Entonces, oye, esto no se acaba Hablando nunca. de minorías, ¿Cuánto ataque aquí? Bueno, que este sistema de género se va a cristalizar en un binarismo que si bien pues las comunidades indígenas americanas ya tenían esta cuestión de los binarios opuestos, un saludo para Levi Strauss, tío, como todo este binarismo de sol, luna, femenino, masculino, no estaba tan marcado y mucho menos tan reprimido como cuando llega la colonialidad, que aprovecha esta dimensión pues de la memoria y de la cosmovisión indígena para volverla represiva y pues heterosexual. wow. ¿Todo eso dice tu tío? Sí, ¿A poco? te lo juro. Levi Strauss está presente en todos lados, hermana. Sí, ya sé, es que, o sea, estructura en todos lados. ¿Qué? Levi Strauss sí es que estructura. ¿Qué es la estructura? No sabrías. Entonces, pues, este enyesamiento del género que llega con la colonia, de esto es lo que es una mujer, esto es lo que es un hombre, endurece esta lógica dualista que tienen pues las personas nativas americanas cuando llega a la conquista. Y pues se termina viendo al binarismo genérico europeo de hombre y mujer como lo que está bien y lo único que puede ser. Pues siempre salen los boomers, ¿no? Así en Facebook de que Lo natural. Aquí nomás hay dos géneros y mandan todo lo que es la Sí, biología real. así por la ventana. Entonces, pues el doctor, va a decir tu tío, el doctor Díaz dice que conforme avanza el tiempo, las organizaciones gubernamentales se vieron obligadas a aceptar un poquito todas estas cosas, como las personas trans, darles como
el bare minimum, de que 3 derechos o Ujú. cosas así, pero va a ser una cuestión de un montón de años de lucha por todas estas personas. Ujú. Entonces yo aquí decidí poner Stonewall, que es la primera protesta, y del otro lado está la represión que hubo. Ok. Entonces, mientras los gobiernos ahorita se la están dando muy de, ay, sí, soy muy liberal, apoyo de que a la gente gay y a los trans, pues realmente todo el tiempo que la gente ha estado luchando, estos mismos gobiernos estuvieron ejerciendo represión directa, tanto violentamente como socialmente. Fíjate cómo, o sea, están aplicando los mecanismos de control que usaban desde la colonialidad, ¿no? Lo que mencionábamos. Sí. Solo que pues ya estos mecanismos se Se transformaron. transforman, se adaptan. A leyes. Pues sí. Entonces, ya casi termino, ¿Me lo prometes? te lo prometo. Las tramas profundas del inconsciente colonial capitalístico, que es lo que estamos hablando Reina y yo, se siguen considerando pues como normales. Estas cosas como la heterosexualidad y la cisnorma, como condiciones binarias, biológicas, que son lo que está bien y lo que debe de ser. Y bueno, y aquí puse como las marchas del Frente Nacional contra la Familia. El Frente Nacional por la Familia, no contra. De la familia, no en contra. Que tienen como todos estos Protejan diálogos a los niños. Ministra, no, Con mis no hijos, homosexualice a nuestros niños. Con los niños no. No al matrimonio igualitario y cosas así. Yo a los 6 años viendo bailar a Shakira, yo sabía qué pedo. Que finalmente pues no les afecta para nada, pero bueno. Ajá. Y puse como estas imágenes para diferenciar las protestas de la comunidad LGBT y de las personas queer. La diferencia como en las consignas, que está no más transfeminicidios, buscamos a Tehuel, que justo es de Argentina, el mismo país del autor de este artículo, lleva 1 año y medio desaparecido. Alto a los crímenes de odio, basta de crímenes de odio contra lesbianas, gays, transexuales y trans y demás. O sea, es como, a mí en lo personal, se me hace un contraste muy, muy fuerte cómo se diferencian las consignas de las dos protestas. Y ya, para terminar mi tema, ya por fin, se habla de el pinkwashing o el gay friendly, que pues es como este concepto y estas cosas que hacen las marcas y los gobiernos en general, de, ay, sí, todo mi apoyo, pero todo el resto del año, Como ese meme de que, o sea, el mes del Pride, de que sí todo Dorito se vuelve bien gay homosexual. friendly. también la UDG lo hace. Ajá, y una, ya, Por cierto, se termina una organización que empieza con F y Una termina con institución. EU. Pero no nos van a desaparecer. Que me desaparezcan. Nos bajan el podcast. Y pues todo lo llena como de festividades, de colores, de, ay, sí, qué bonito, pero todo el resto del año se dedica a ejercer todos estos aparatos represivos en contra de las personas que pues viven esto día a día. Y aquí yo puse una imagen que tiene que ver con Israel, porque pues para los que no hayan visto las noticias nunca, en la ocupación de Gaza, cuando empezaron los bombardeos en octubre del año pasado, lo primero que hicieron fue llevar una bandera LGBT a una de las zonas de los primeros bombardeos y la pusieron ahí, pusieron de que, ay, esta es la primera bandera LGBT que se iza en Palestina. Y es como una forma de pinkwashear este contexto tan violento que están ejerciendo. Porque pues es directamente colonial ocupar un terreno que no es tuyo. O sea, sí, estoy colonizándolo, pero Fíjate. Me pongo Y- la banderita. Pues ya sería todo de mi parte. Bendito sea Dios. Ay, muy católica. Ay, vamos a seguir. Ya que yo decía bendito Dios de pura bromita. 24. Pues es que tu tío Alem estuvo hablando como por 7 horas. Ay, ahora que le meta turbo, ¿verdad? Órale pues. Ay, disculpen que se nos cortó tantito, pero vamos a retomar desde esta diapositiva. Ojalá no se haya perdido mucho de la información. Descolonizar el deseo, descolonizar el inconsciente es resistir a lo que somos, activando en nuestras médulas anímicas un pensamiento vibrátil
de sublevación. Esto se refiere a que cuando hablamos del inconsciente, hablamos de cómo decolonizarlo, y cómo vamos a lograr eso, reconociendo y desafiando todas esas ideas que damos por sentados en nuestra mente. Así nos acercamos más a un pensamiento más auténtico y libre. Y bueno, dimos una breve explicación de cómo nosotros lo hemos vivido. Gracias a Dios no salió porque ya quemé a mi mamá. Otra vez. No, o sí. ¿Sí? Sí, ya lo habías mencionado. Bueno, sí es cierto. Igual cuando lo editemos y pues juntamos las fotos. Ok, No sé. mi mamá creció en un contexto un poquito diferente al mío y también en otra época, claramente. Entonces, ella tiene todavía todas estas ideas machistas de que la mujer tiene que ser así súper guapa, tiene que tener el cuerpo perfecto, tiene que vestirse de una manera, tiene que tener el pelo de una manera. O sea, que una mujer hermosa es la mujer desde los estereotipos machistas, pues. Entonces tuvimos mucha confrontación cuando yo llegué a mi adolescencia porque yo empecé a tener como este descubrimiento de quién era yo y empecé a alejarme de estas conductas que mi mamá me enseñó. Y me decía, es que yo ya no sé quién eres. Y bueno, estoy en la búsqueda de eso, pero así es como terminé en Humanidades. Otra vez un saludo para Otra vez, un saludo para históricos. y para mi novia. De Ok, históricos. de históricos. Entonces, aquí resistir lo que somos implica enfrentarnos a las ideas y comportamientos que hemos internalizado como naturales, pero que en realidad son construidos y limitantes. Activar un pensamiento vibrátil de sublevación sugiere despertar una manera de pensar viva y activa que resista y subleve contra estas estructuras que nos condicionan, logrando cuestionarlas y liberándonos de ellas. El simple hecho de pensar, a ver, ¿por qué yo, como hombre cisgénero, o como hombre en general, no uso las uñas pintadas si me encanta cómo se le ven a mis compañeras? ¿Será tal vez que me estoy limitando por los estándares de masculinidad que se le aplican a mi género? Vamos a pensarlo. Y cuando hablamos del deseo, me parece muy, muy, muy importante recalcar que no es solo la búsqueda de algo, como el alivio del placer, sino una fuerza que nos impulsa a la creación de realidades y experiencias. Tiene una función ética porque nos conecta con el mundo de una manera diferente, creando estas experiencias de lo que deseamos, de lo que queremos alcanzar. Una frase bien chistosa que me pareció en el texto es afectos de mundos larvarios para un cuerpo pulsional. Es algo no completamente formado, explorado, o sea, de mundos larvarios, habitando un cuerpo impulsado por sus pulsaciones, es decir, estímulos. Y de estos estímulos sensoriales surge el conocimiento desde la experiencia que trasciende la lógica o el intelecto. Saberes de la mente no racional, el conocimiento del cuerpo y gusto propio. Un saber que nos ayuda a responder de manera adaptativa o sensible. El deseo te extrae de la rutina con el motivo de hacernos sentir todavía más vivos. Hablando desde el contexto que tenemos en México, un ejemplo de deseo a mí me parece cuando tú estás atraído por las artes o en nuestro caso por las humanidades, que nos convertimos en la oveja negra de la familia, porque perseguimos un deseo de estudiar algo que no está capitalizado o algo de lo que tan capitalizado, algo de lo que se cuenta que uno no puede sacar. Que uno se muere de hambre. Ajá, no puede sacar el dinero. O sea, ¿cuántos no nos preguntaron de que, ay, pero ¿de qué vas a vivir? De la felicidad no se vive, de las humanidades no se vive. Y pues todo lo contrario, ¿no? O sea, ya entrando a la carrera te metes y ves muchas oportunidades, ya solo que uno las vaya a alcanzar. Pero sí, o sea, esto es un ejemplo. Ay, ya voy a terminar, ya voy. Entonces, esta frase está bien padrísima que dice, el deseo es el contraembrujo del hechizo colonial, así como lo explicaba la compañera Reynota. La explicación es, el imaginario es todos los símbolos. Cuando hablamos de símbolos, piensen en la significación que le dan a las cosas, o sea, no Saludo realmente... para Levi Strauss. Otra vez, no realmente como el símbolo tal cual del amor y paz, Ay, no. o ¿cómo se llama el símbolo que se llama Hitler? Suástica. Esvástica. Suástica. Suástica. Son diferentes. Ah, ok. Entonces, o sea, sí es un símbolo, pero no hablando de eso. O sea, dame un ejemplo de un símbolo que sea como aplicado a las humanidades. Sí, o sea, como un comportamiento o cosas así. Nada, nadota. Gracias. Una disculpa, no se me Gracias, ocurrió me nada. llamaron solotota.
Ok, ahí le va. Ese hechizo condiciona al mundo de ser visto de una manera determinada por alguien más. Entonces, si el inconsciente... Una disculpa, la compañera se está preparando un vaso con chamoy. Un vaso con chamoy. Entonces, si el inconsciente de una masa se encuentra reprimido, ya no es un lugar privado, sino una superconciencia compartida. ¡Ay, güey! Sino una conciencia supercompartida, la cual puede ser transformada. Se convierte en un asunto político que afecta a la comunidad, naturaleza y la vida misma. Cuando hablamos de política no nos referimos a los políticos tal cual, sino que la política del griego, que significa asunto de ciudades, todo es político. Entonces, ya para terminar, hablamos del cómo decolonizar por medio de la pedagogía. El aprendizaje que incluya todo el ser, emociones, cuerpo, conexiones profundas con la vida, para que el individuo conecte con una verdad, una realidad todavía más auténtica, aprender y enseñar. Todavía es como una cuestión de desaprender y aprender. Exactamente, o sea, lo que hablamos, yo creo que esa palabra ya está súper prostituida, pero ¿cómo dice Ken? Soy un hombre desconstruir. Que se incluya el deseo y lo sensible, o sea, el deseo del saber. Dentro de este nuevo modelo critica el aprendizaje, que hoy es rápido y mecánico, cuando en realidad es un proceso profundo de conexión. Se me ocurre, bueno, ahorita ya tenemos muy poquito tiempo, pero se me ocurre en las escuelas, o sea, cómo se le pide, me encontré esta imagen por ahí en Facebook, que le pides a un pez que trepe un árbol, pero el oso sí puede trepar el árbol y en ese contexto el oso es el mejor, cuando el oso nadando es peor que el pez. Entonces, o sea, ¿por qué no adaptarnos a las necesidades y detenernos a concientizar sobre lo que es el deseo del saber? Pero en sí la decolonización es una práctica cotidiana, que estas definiciones no se queden solamente en un contexto abstracto, sino una práctica diaria que se expresa en acciones comunes, vaya, una comuna como alternativa. Ayudar al vecino, compartir comida, sembrar, intercambiar bienes sin dinero. En concreto, ayudar desinteresadamente, ayudar con dinero, organizar un huerto, alimentos, etcétera. Resistencias pequeñas que ignoren ciertas normas del sistema capitalista o gobierno. Un ejemplo es no seguir los modelos de consumo tradicionales, de que, ay, voy a una plaza a comprar. No, o sea, güey, ahí está la paca, ráscale. No seguir los modelos de consumo, fabricar bienes caseros, alimentos, medicinas naturales, adoptar prácticas de consumo compartido. Entonces, culmina el texto con la idea formada por un nosotros, que no solo es un conjunto de individuos, sino una unidad de vida en la que las personas se unen y actúan juntas. Esta forma de comunidad se expande y se fortalece y enriquece la vida de todos sus miembros, y contrastando con la forma individualista de vivir que caracteriza a muchas sociedades occidentales actuales. Pues a fin de cuentas, todo esto está bien difícil de hacer en una sociedad colonialista y capitalista, Claro, pero y es que es posible. pues te acuerdas lo que estábamos platicando en el debate anterior, que estuvo bien chistoso porque estábamos en un debate y nos tocó defender el capitalismo. Nadie quiere defender el capitalismo, pero se nos ocurrió que en lugar de proponer, claro que se tiene que cambiar, obviamente tiene que ser destruido y quitado de ya, pero en este proceso a mí me parece que van a haber muchas personas pues que se resistan, vaya, y es un sistema tan arraigado que va a ser difícil de quitar. Entonces en el proceso vamos proponiendo estrategias y cosas pequeñas que la gente pueda ir haciendo para irle quitando como este poder y poder proponer un sistema nuevo. Un saludo para Karl Marx. Así es. Y bueno, chicos, ese es todo el tiempo que teníamos, esa es toda la información que tenemos Como para el darle. triple del tiempo que teníamos. Sí, pero no manches, yo pensé que íbamos a ser como 10 minutos, qué loco, pero la verdad que bueno que salió tanta información, de estuvo sí en la descolonización. padrísimo. Cuestiónense, pónganse a pensar si lo que quieren es realmente lo que quieren o lo que les dicen que tienen que querer. Y en sí, pues darle muchas gracias a Dios. Al Strauss. A Levi Strauss. Gracias por tanto, Levi Strauss. Así es. Y esperamos que tengan un súper padrísimo día, noche, depende de con donde le estén viendo. Suscríbanse al canal. Y ya le pongo final.